Bendiciones para todos, amados hermanos. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga a cada uno de ustedes. En la parte número 1 de esta secuencia de estudios, nosotros respondimos la siguiente pregunta. Tratamos sobre esta pregunta. ¿Puede una obra construida con diezmos, ofrendas y sacrificios del pueblo convertirse en patrimonio personal de un líder? Esa fue la pregunta que abordamos en el primer estudio. Nosotros vimos que el problema no está simplemente en tener edificios, librerías, escuelas, cafeterías o recursos administrativos. Eso no es el problema en realidad. El verdadero problema aparece cuando aquello que fue consagrado a Dios, fíjense que estamos diciendo aquello que fue consagrado a Dios, termina sirviendo principalmente al enriquecimiento, control o exaltación de una persona. Detrás de todo eso, el problema del dinero casi siempre tiene una raíz mucho más profunda y es el corazón del liderazgo. Una congregación, amados hermanos, puede normalmente inician con sinceridad, oración y deseo de servir a Dios. Sin embargo, con el tiempo pueden surgir desviaciones muy peligrosas donde Cristo, donde el Mesías deja de ser el centro práctico de la comunidad y el líder o los líderes empiezan a ocupar ese lugar que solamente Cristo ocupa. Cuando eso se da, las iglesias ya no giran en esas congregaciones, ya sean comunidades mesiánicas, ya sean iglesias cristianas, etcétera, ya no giran alrededor de la palabra, ya no giran alrededor del reino, del discipulado, de la voluntad de Dios, sino que giran alrededor de la personalidad del pastor o del rabino que tengan, su visión personal, su nombre, su familia, su autoridad, su marca ministerial, sus decisiones y su control sobre las personas y los recursos. En ese sentido, la pregunta fundamental de este estudio es: ¿cómo nosotros podemos distinguir entre un liderazgo bíblico y un sistema espiritual centrado en un hombre? Y el fundamento es el siguiente, amados hermanos. El punto de partida debe ser siempre que la iglesia pertenece al Mesías. La iglesia solo pertenece a Cristo, no le pertenece al pastor. Pablo nos enseña que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y que lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la congregación. Eso está en Efesios 1 del 22 al 23. Fíjense lo que dice Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto significa, amados hermanos, que todo liderazgo humano es secundario, es delegado y que está sujeto a rendir cuentas. Un pastor puede enseñar, puede guiar, puede corregir, puede administrar, puede cuidar. Lo mismo el rabino, pero nunca puede ocupar el lugar del Mesías, el lugar de Cristo. Nunca jamás. Cuando una congregación empieza a hacer eso, empieza a desplazar a Cristo, empieza a depender más de la palabra del pastor que de la palabra de Dios, ahí hay un problema. Ahí hay algo que ya no cuadra. Ahí hay algo que ya no sigue el modelo del reino. A veces tú te das cuenta que muchas
personas dentro de la congregación tienen un temor terrible de desagradar al líder, más que desagradar al Señor. Y eso está desviado. Nuestro centro, lo primero, nuestra prioridad es el Señor. Esa es la prioridad. No podemos darle a los líderes lo que le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces muchas congregaciones, cuando tienen miedo de cuestionar decisiones humanas, interpretaciones de los líderes, y lo ven como que tú te estás rebelando contra Dios. Cuando eso sucede, hay una confusión muy peligrosa, porque Cristo es la cabeza, recuerden eso. Cristo es la cabeza. Los pastores no son siervos, los líderes solo son siervos. La congregación del Mesías, la congregación de Cristo, no existe para hacer grande al hombre, el nombre, perdón, de un hombre. No existe eso de que esta congregación se fundó para hacer grande a los hombres o a un hombre en específico, de humanamente hablando. La congregación existe para glorificar el nombre del Señor. Fíjense que en Primera de Corintios 1, Pablo confronta eso y él dice, algunos están diciendo que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y fíjense lo que dice Pablo, apóstol Pablo, el Shaliach Pablo, dice en Primera de Corintios 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Fíjense lo que dice. Pablo ahí está revelando claramente cuál es el problema de ese. Había ese problema dentro de tanto, ese era uno de los más fuertes, por eso está en el capítulo 1. Y el problema era que los creyentes estaban formando identidad alrededor de líderes humanos. Y Pablo, apóstol, fundamento de la congregación del Mesías, uno de los pilares de la congregación del Mesías, no permitió eso. O sea que esos problemas siempre han ido rondando en las congregaciones y tenemos claro ejemplo en las Sagradas Escrituras cómo atacarlo. Pablo era el apóstol, era fundador, era maestro y autoridad espiritual y se negó a convertirse en el centro de la fe de esas personas. Y eso te quiere dejar dicho, amado hermano, que el verdadero líder bíblico no busca que la gente diga, yo soy de mi pastor fulano de tal. Y eso se da mucho en muchas congregaciones donde tú ves, no, yo soy del pastor fulano, yo soy del pastor mengano, yo soy del rabino tal. No, amados hermanos, el verdadero líder lo que busca es que se diga, yo pertenezco al Mesías. Ese es el mensaje del líder, que todos estemos en el sentido de que nosotros pertenecemos a Cristo. Por eso, un líder sano no forma seguidores para sí mismo, forma discípulos para el Señor. Fíjense que yo no estoy diciendo que admirar a un buen maestro esté malo. Yo no estoy diciendo eso. El problema está cuando esa admiración se convierte en una especie de dependencia espiritual. Fíjense que yo tampoco estoy diciendo que honrar a un pastor fiel sea malo. El problema es que cuando esa honra se convierte, se transforma en una lealtad ciega. Lealtad ciega. Fíjense que estoy clarificando lealtad ciega. El problema no es recibir enseñanza de un hombre de Dios. Yo estoy enseñando ahora mismo. El problema es cuando esa enseñanza se vuelve incuestionable. El problema es que cuando yo estoy enseñando algo, nadie me puede cuestionar. Por eso Pablo nunca quiso ocupar el lugar de Cristo. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios 3:1. ¿Qué es Pablo?
¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, fíjense, servidores. Entonces, la postura de un verdadero líder espiritual es: yo soy servidor, no dueño. Yo solo soy un instrumento, no soy el centro. Yo soy administrador, no soy el señor del rebaño. Hay un ejemplo muy fuerte en la tercera Juan 9:10. Juan menciona a un hombre llamado Diótrefes. Y la escritura te dice que Diótrefes amaba tener el primer lugar entre ellos. Fíjense que él amaba tener el primer lugar entre esa congregación. Fíjense que el problema no era que Diótrefes faltaba alguna actividad religiosa. Ese no era el problema. Él estaba dentro de la comunidad. Probablemente tenía influencia. Probablemente hablaba en nombre de la congregación. Pero el tema aquí era que su corazón estaba dominado por una ambición muy peligrosa que puede gestarse en cualquiera de los corazones de nosotros. Y es querer ser el primero, querer ser el centro, querer ser la cabeza. Cuando tú lees el texto bíblico, tú te das cuenta de que Diótrefes tenía un liderazgo enfermo. Él rechazaba la autoridad de los apóstoles, hablaba mal de los líderes, controlaba quién era recibido, impedía que otros sirvieran dentro de la congregación y, fíjense, expulsaba a quienes no seguían su línea. O sea, si tú no estabas alineado con Diótrefes, tú no podías ir ahí, tú no podías congregarte ahí, tú no podías compartir con los hermanos, porque él era la batuta y la constitución, él era todo. Así hay muchos liderazgos en diferentes congregaciones, en el cristianismo, en movimientos mesiánicos, en raíces hebreas. Fíjense que ahí hay un abuso espiritual y que ese abuso espiritual no siempre viene de afuera. Diótrefes estaba adentro de la comunidad de hermanos. Entonces Diótrefes no representa a ese pastor siervo, representa un líder controlador, no representa a ese mayordomo fiel, representa a un hombre que se adueña del espacio espiritual. Diótrefes no te guía a Cristo, Diótrefes te guía hacia él mismo. Fíjense algo, y ese espíritu, que vamos a llamarlo el espíritu de Diótrefes, aparece y usted lo puede identificar cuando los líderes no toleran preguntas, no aceptan correcciones. Cuando tú difieres de ellos, te ven como una amenaza. Confunden su voluntad con la voluntad de Dios. O sea, Dios está hablando siempre a través de la boca de ellos. Controlan la información. A ese tipo de individuo le gusta aislar a la congregación. Y hay algo muy importante que usted lo puede ver hoy en muchos círculos, que ese tipo de personas convierten la lealtad hacia ellos en señal de espiritualidad. O sea, si tú eres leal a ellos, tú eres espiritual. Si tú no eres leal a ellos, tú eres un demonio, tú eres un hijo de Belcebú, tú eres un satanista, tú no eres cristiano. Te dicen un montón de cosas improperias y te aíslan completamente de la comunidad. Son el ungido o el exitoso dentro del pueblo. Y eso, amados hermanos, es bíblicamente muy peligroso, porque el Mesías no llamó a sus líderes a buscar el primer lugar, los llamó a servir. Fíjense que el líder lo que tiene que buscar dentro de la comunidad es servir a los demás.
Mateo 23, 8 al 12 dice, uno es vuestro maestro, el Mesías, y ustedes son hermanos. Uno es vuestro maestro, el Mesías, y ustedes son hermanos. Fíjense que Yeshua no está prohibiendo la función de enseñanza o de paternidad espiritual en un sentido responsable. En un sentido responsable, Yeshua no está prohibiendo eso, porque el mismo Nuevo Testamento te reconoce que hay maestros, hay ancianos, hay pastores, hay padres espirituales, todo eso es cierto, no podemos negarlo. El punto que Yeshua ataca aquí en Mateo 23 es el orgullo religioso, cuando las personas convierten el título en una posición de superioridad, toman el título y lo convierten en algo mucho más importante que el servicio. Entonces aquí el liderazgo se corrompe, amados hermanos. Comienzan porque yo tengo este título, se consideran creyentes de categoría superior y ahí se pierde el espíritu del reino. Fíjense que muchos de ellos necesitan que los exalten, el famoso, el protegido, el aplaudido, el ungido. Hay que obedecerlos sin examinarlos. Tú no puedes, tú tienes que ser ciego con ellos. Y tienen una estructura jerárquica. En el reino no funcionan estructuras jerárquicas así como en la tierra. Mateo 20, 25 al 28, Yeshua lo dice claramente, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero que sus discípulos no debían ser así. Yeshua te dice que el mayor debía ser este servidor y que el primero debía ser este siervo. Dice que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese siempre ha sido el modelo. El modelo no es el dominio, es el servicio. No es la grandeza humana, es ser humilde. No el culto a la personalidad. La centralidad siempre ha sido Dios. Y a veces tú no notas eso de manera clara, pero hay muchas cosas que lo hacen de manera sutiles. Porque a veces te dicen eso con la boca, pero en su corazón y sus hechos dicen otra. Nosotros siempre tenemos que mirar las obras, no lo que me dicen, no la palabra. Las palabras suenan bonitas, pero los hechos dicen otra cosa. Una persona te dice, yo soy humilde, o yo sirvo, mira, pero no está haciendo lo que debe hacer, no está siguiendo el modelo. En primera de Pedro 5, 2, 3, Pedro da una enseñanza muy, muy, muy importante, directa, una instrucción directa. Pedro te dice que los pastores deben cuidar del rebaño de Dios, dice, no por ganancia deshonesta, ni por teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos. Vamos a desglosar eso. Fíjense que Pedro te dice que el rebaño es de Dios. Pedro no te está diciendo, pastores, pastores, el rebaño es de ustedes. Él te dice, pastoreen el rebaño de Dios. Y cuando tú lees eso y tú lo asimilas y tú lo haces interno, tú te das, hay un cambio ahí. El pastor no es dueño de ovejas. El pastor es responsable ante el dueño de las ovejas. Ante el dueño, él es responsable del cuidado de esas ovejas. Segundo, Pedro te está diciendo, el pastor no debe buscar ganancia deshonesta. Fíjense, el liderazgo espiritual puede ser sostenido económicamente, no hay ningún problema con eso. Pablo te dice que el obrero es digno del salario, los levitas tenían que comer de algún sitio, el sacerdote también, y el sumo sacerdote también. El problema no es ese. Los pastores tienen sus necesidades, los líderes de la congregación tienen sus necesidades, como tú y como yo. Ahora bien,
Una cosa es el sustento digno y otra cosa es la explotación espiritual. Una cosa es que el líder viva del ministerio y otra cosa es que use el ministerio para enriquecerse, para acumular patrimonio, para controlar un patrimonio o crear una estructura económica a su favor. Muchos líderes en esta época se han convertido en individuos multimillonarios, pero a costilla de la acumulación de los buenos corazones que quieren servir a Dios. Y tercero, dice Pedro, el pastor no debe enseñorearse. Él dice claramente, no como teniendo señorío. Eso significa que el líder bíblico no debe actuar como amo, dueño absoluto o como una figura incuestionable. Significa eso, amados hermanos. El pastor debe guiar con ejemplo, con verdad, con amor y con madurez. No puede infundir miedo, no puede manipular, no puede ejercer presión emocional, no puede tener control religioso, no puede, y es fácil caer en ese sistema. Por eso usted ve que hay muchos individuos, no todos, que viven en estas grandes corporaciones religiosas, megas industrias religiosas, porque a la gente es fácil caer en ese sistema. Los creyentes les es fácil caer en ese sistema, en la manipulación. Es muy fácil caer ahí. Y por eso ustedes ven que esas personas son muy exitosas, humanamente hablando. Fíjense que en nuestro tiempo existe un peligro muy particular y es cuando el ministerio se convierte, es tratado como una marca personal. Cuando todo empieza a girar alrededor de la imagen del líder, su nombre está en todo, su rostro está en todo, su familia ocupa posiciones claves. La frase de esos líderes, la gente se la sabe más que lo que dice la Biblia. Su frase se convierte en una especie de doctrina. Las decisiones nadie la puede cuestionar. La visión de esos líderes se vuelve equivalente a la voluntad de Dios. La congregación sin ellos no sabe cómo funcionar. Y aquí el mensaje de entrada, amados hermanos, ya no parece ser que el Mesías, que Cristo es el Señor, sino que el hombre de Dios al que tú debes seguir o la mujer de Dios que tú debes seguir son ellos. Fíjense que la marca ministerial no necesariamente es mala. Quiero corregir eso. No es mala cuando se usa como herramienta de comunicación. El problema aparece cuando esa marca personal empieza a reemplazar la verdadera misión. No es malo que un pastor sea conocido. Ahora, lo malo es cuando ese pastor, directa o indirectamente, no está haciendo que Cristo sea el centro de de todos los creyentes. Porque a veces hay muchos de esos individuos, no, yo predico a Cristo, yo esto, pero sutilmente todo lo engloban alrededor de ellos. Fíjense que Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso lo dijo Juan el Bautista. Y ese debe ser el espíritu del líder bíblico. Un líder bíblico no busca aumentar la dependencia de las personas hacia él. Busca aumentar la madurez de las personas en Cristo y la dependencia absoluta en Dios. Eso es lo que debe hacer un verdadero líder bíblico. El verdadero líder bíblico no forma discípulos para él. Hechos 20:30 dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense que de dentro de ellos, y hay una frase que dice aquí, tras sí. Fíjense que el problema aquí no es que una gente esté enseñando algo con un error, la gente se puede confundir. Uno puede estar equivocado con una enseñanza, uno no es Dios ni tiene la interpretación correcta de todo, ni es absoluto en todo esto. El problema aquí es arrastrar al discípulo detrás de uno mismo.
Ese es un falso espíritu, eso es un falso liderazgo. Y a veces eso no se manifiesta de manera directa, a veces no se manifiesta de manera abierta. Ese yo soy más importante que Cristo, ese no se, a veces no te lo dicen así, porque a veces hay cosas más sutiles, a veces te hacen sentir que sin ellos nosotros estamos perdidos. A veces te ponen en una posición, no ellos, sino su grupo de alrededor, de que si tú cuestionas la autoridad de ellos, tú estás tocando el ungido. Te ponen, no, yo soy el ungido, tú no puedes decir eso al ungido de Dios. Y tú ves muchas personas que son arrastradas a ese sistema. A veces es que Dios nada más habla a través de ellos. Dios nada más habla a través de mí. Yo soy el profeta fulano, yo soy el reverendo tal. Que si tú sales de su cobertura, tú te estás saliendo de la voluntad de Dios. Te ponen eso, ¿no? La cobertura mía, mi cobertura. ¿Qué cobertura, amado hermano? La cobertura la da Dios. Tampoco tú lo puedes corregir a ellos porque ellos son la autoridad divina, son la autoridad de Dios. Entonces, todo ese lenguaje lo único que crea es dependencia, miedo y control. Pero cuando tú estás verdaderamente en el Mesías, cuando tú asimilas verdaderamente lo que dice la Sagrada Escritura, tú empiezas a tener madurez, discernimiento, hay libertad en Cristo, hay responsabilidad espiritual, hay una comunidad de creyentes, hay rendición de cuentas. El líder bíblico no arrastra discípulos tras sí, los conduce hasta Cristo. Entonces, hay unos cuantos temas que vamos a aclarar ahora, el tema de la autoridad espiritual. Sí, la Biblia te habla de que tenemos que reconocer, hay autoridades espirituales, no se puede negar, no se puede negar. Hebreos 13:17 habla de líderes que velan por las almas. Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13 habla de reconocer a los que trabajan entre los creyentes. Efesios 4 habla de pastores y maestros dados para edificar el cuerpo. Pero una cosa es autoridad espiritual y otra cosa es control espiritual. Fíjense que la autoridad espiritual sirve, enseña, corrige con mansedumbre, protege, rinde cuentas, apunta a Cristo, respeta la conciencia delante de Dios, busca la madurez de los creyentes. Ahora, el que está en control espiritual domina, manipula, amenaza, aísla, exige lealtad ciega, usa miedo, evita la rendición de cuentas, confunde obediencia a Dios con obediencia al líder. Fíjense, la autoridad bíblica produce fruto espiritual. Los frutos del control religioso son otra cosa porque te dan temor, dependencia y silencio. Cuando tú estás en temor, dependencia y silencio en una congregación, los frutos que tú estás dando no son los del espíritu. Por eso tú tienes que examinar lo que los líderes enseñan, predican y viven. Y mirar al líder, pero miren la comunidad. ¿Qué tipo de comunidad se está formando? Se supone que la comunidad que se está formando tiene que tener el carácter de Cristo. Entonces, evalúa al líder, pero también evalúa la comunidad. Tú sabes, cuando el líder produce dependencia de Cristo, tú te das cuenta cuando cómo vive la comunidad. Tú lo ves. Y tú te das cuenta cuando el líder produce dependencia de él. Tú lo ves cómo se comportan los creyentes, la comunidad. Un liderazgo centrado en el hombre siempre busca, siempre bloquea los cuestionamientos. Todo lo ves, si tú le preguntas o tú objetas lo que están diciendo, tú te das cuenta de que lo interpreta como una rebeldía, como un ataque, como una falta de honra. Tú no lo puedes cuestionar.
Ustedes se dan cuenta de que no hay pluralidad real, no hay procesos claros, no hay una rendición de cuenta efectiva. Todo tiene que pasar por la aprobación de esa persona. Ya te está diciendo ahí que ese sistema es una dependencia de una sola persona. Cuando tú te das cuenta el lenguaje de los que están ahí, el ungido, eso, que lo otro, ya ahí hay un lenguaje que no es bíblico. Hay un desorden, ahí no hay falta de transparencia. Ahí hay una falta de transparencia, perdón. Tú te das cuenta que los feligreses conocen más la visión del pastor que lo que dice la visión de la escritura. Eso es un problema del liderazgo enfermo. La familia del líder controla la estructura de la iglesia. Yo no estoy diciendo que sea malo que la familia del líder sirva en el ministerio. El problema es cuando todo el sistema queda cerrado, un sistema cerrado, alrededor de toda su familia, no hay supervisión, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Fíjense, que las comunidades tienen que haber rendición de cuentas, ¿entiendes? Entonces, ese es un liderazgo enfermo. Ahora, ¿cuándo hay un liderazgo sano, bíblico en una comunidad? Fíjense, el liderazgo bíblico no es perfecto, tenemos que sacarnos eso de la cabeza porque entendemos que los líderes, si fallan, no es porque no es de Dios. No, 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 no. Todos nosotros fallamos. El único perfecto es Dios y su Hijo. Todos los líderes fallamos, pero hay señales claras cuando tú estás bajo un liderazgo bíblico porque hay humildad y transparencia y fidelidad. El liderazgo bíblico, y con esto cierro, un liderazgo bíblico real reconoce a Cristo como la cabeza, enseña la palabra por encima de opiniones personales, acepta la rendición de cuentas, no teme preguntas honestas, no manipula con miedo, no se adueña del rebaño, no convierte la honra en idolatría, no usa la iglesia como plataforma de enriquecimiento personal, forma discípulos maduros, responsables, seguidores dependientes solo de Cristo, promueve pluralidad y responsabilidad compartida, sirve con humildad, corrige con amor y recuerda siempre que dará cuentas a Dios. El líder bueno crea dependencia solo de Dios. Busca solo que el creyente crezca en Cristo, amados hermanos. Efesios 4, cuando tú lo lees, te enseña que los ministerios fueron dados para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, no para monopolizar el ministerio, sino equipar a los creyentes, el cuerpo. Ese es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, como dijo Juan el Bautista. Ese es el verdadero líder. Así que tengan paz, amados hermanos, que el Eterno pues los bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, shalom, bendiciones.